Hola y bienvenidos. Este es el video número 161. Como les dije en el último video, vamos a seguir hablando sobre Juan capítulo 1, el versículo 9. Quiero leer una vez más este versículo, pero voy a leer de la Reina Valera 60 porque en la Reina Valera 60 lo tiene como la mayoría de los eruditos lo ven. Entonces dice, aquella luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo. Y miramos en el último video porque los eruditos creen que esta es la traducción más preferible. Entonces no voy a recontar todo lo que miramos en el último video. Pero miramos que en el comentario que leemos de Schaff, el comentario popular, que el comentario dice que estamos obligados a aceptar esta opción número 2, que la luz verdadera que viene a este mundo. Pero, como les dije en el último video, la verdad no resuelve el problema y la pregunta en qué manera alumbra a todo hombre. Esa es la pregunta que les hice hace 2 videos, especialmente bajo la luz del versículo 5 en capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y noten lo que dice aquí. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces, bajo la luz de esto, ¿cómo y qué quiere decir alumbra a todo hombre? En esta frase debemos entenderlo como alumbra a cada individuo, o qué quiere decir. Es lo que deseo hablar en este video y probablemente en los próximos dos videos. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos en cuanto al estudio de ella. Ayúdanos a comparar escritura con escritura. Entonces, para hacer esto, entendemos que tenemos que estudiar y te damos gracias por tu espíritu que nos va a guiar en este estudio. Gracias que tenemos tantos recursos hoy en día que muchos de los eruditos y otros hermanos en el pasado no han tenido a su alcance. Muchos ni tenían una Biblia y nosotros tenemos muchas por el internet o en la computadora. Podemos ver tantas versiones en tantos idiomas si deseamos ver todo eso. Y te damos gracias porque nos ayuda a entender de una manera tal vez más amplia toda tu palabra. Nos ayuda en el estudio de cada palabra gramáticamente y todo, Padre. Algo que nuestros antepasados, probablemente desde el siglo VI y adelante, no han podido hacer. Y te damos gracias por esto. Ayúdanos entonces a aprovechar de las oportunidades que tenemos para estudiar tu palabra. Te doy gracias porque sabemos que todo es posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y sin esto, nadie tuviera esperanza. Entonces te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Otra vez, esta palabra, esta frase, alumbra a cada hombre. La palabra de Dios, y vamos a ver cuáles no son los confiables maneras o formas de ver esto. Pero yo, por leer esto he leído un montón de comentarios. Yo saqué 5 formas de ver o para entender el versículo 9. Y quiero empezar el día de hoy de ver cada forma. Y vamos a leer diferentes versículos de la palabra para afirmar o no
cada uno de estos. Y la razón es esto. Otra vez, hacer un comentario no vale nada si no se puede respaldar el comentario con la palabra de Dios. Hay que comparar escritura con escritura. Entonces es lo que deseo hacer en este video, también igual en todos los videos. Entonces, la primera forma de ver este versículo 9, otra vez voy a leer el 9 para ayudarnos a mantener en la mente el contexto. Dice, aquella luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Que alumbra a todo hombre. Entonces, una de las formas que podemos entender el versículo 9 es esto, que la luz verdadera alumbra el razonamiento y conciencia de cada individuo. Esta es una manera de ver este versículo. El problema con esto es que las escrituras simplemente no respaldan esta idea de que el hombre es suficiente iluminado en su razonamiento o conciencia para poder escoger la luz sobre la oscuridad. Aparte, se ha demostrado que la luz en Juan nunca significa la luz de la razón o iluminación intelectual, sino que es la designación de la salvación y el Señor. Otra vez, miramos todo esto en el contexto la semana pasada cuando leemos los versículos acerca de la luz que viene al mundo. Juan representa esta salvación en su evangelio como amaneciendo solo con la venida de Cristo. Entonces, esta forma, déjame leer, la primera forma que podemos entender esto es que la luz verdadera que alumbra a todo hombre quiere decir que alumbra el razonamiento y conciencia de cada individuo. Simplemente tenemos que ver los versículos 10 y 11 de este capítulo 1 para ver que este no es así. Entonces nos dice el mismo Juan, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, el cosmos, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces miramos aquí que si la luz verdadera vino para alumbrar el razonamiento y conciencia de cada individuo, entonces estos individuos hubieran podido ver y entender la luz cuando llegó. Hubieran entendido que este era el Mesías. Todo hombre tuviera la conciencia del Mesías y su propósito y aparte su necesidad del Salvador. Vamos a Isaías 44, 18 al 20. Isaías 44 y vamos a ver los versículos 18 al 20. Aquí nos dicen, no saben ni entienden, porque sus ojos están cerrados para no ver, y su corazón para no entender. Ninguno reflexiona en su corazón, ni tiene conocimiento o entendimiento para decir, parte de esto queme en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, ese carne, y la comí. Haré del restante de ello una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Entonces, miramos aquí, voy a leer el versículo 20 también. De ceniza se alimenta, su corazón engañando le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha? Entonces miramos aquí en 18 al 20
Lo que es obvio, que el hombre, sus ojos fueron cegados. Y como dice, ninguno reflexiona en su corazón ni tiene conocimiento o entendimiento. ¿De qué? De que están haciendo mal. No tienen conocimiento ni entendimiento de lo que están haciendo. Entonces, si ni pueden discernir el mal, ¿cómo van a discernir el bien? Este es lo que estamos mirando en el versículo 19. Ahora vamos a brincar a Juan 3, 19. Juan, capítulo 3, el versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 21. 19 al 21. Muchos quieren acampar en el versículo 16. Y recuerden, al principio de esta parte de cómo la iglesia moderna está menospreciando la palabra de Dios o el Shem Jehová de Malaquías capítulo 1 versículo 6. Yo estoy acusando a la iglesia moderna de ser igual como Israel, igual como los fariseos y saduceos, de menospreciar la palabra de Dios por añadir, por quitar, por mal entender versículos. Y uno de los versículos es Juan 3:16. Por eso estamos estudiando a profundo la palabra cosmos. Pero miren aquí, en el contexto del mismo Juan 3:16, tenemos versículos 19 al 21. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces es imposible, basado en solamente estos tres pasajes que hemos visto ahora, entender del versículo 9 que habla de alumbrar el razonamiento y conciencia de cada individuo. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 20. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprobadas. Vamos a ir a Romanos porque quiero mostrarles algo que yo creo que muchos se han olvidado. Cuando leemos todo, hablando de contexto, el contexto del Nuevo Testamento no habla de que el hombre es bueno, dice que el hombre es malo, completamente malo, perdido en sus pecados, que no hay luz en el hombre. El hombre no contiene luz, hablando de la verdad de Cristo Jesús. Pero muchos piensan y proclaman y predican que el hombre tiene la capacidad de entender su necesidad de un Salvador y hacer un cambio en su propia vida por recibir a Cristo y bautizarse en agua y andar en la palabra de Dios, andar con Cristo. Sin primero la obra de Dios en su vida. Por ejemplo, los pentecostés hablan de recibir el Espíritu Santo. Lo que proclamamos nosotros es que el hombre que Dios predestinó hombres y mujeres de todas razas y naciones, no solamente de los judíos, sino de los griegos también, para ser recipientes de su gracia. Este es lo que proclamamos, es lo que predicamos, obviamente lo que estamos enseñando. Miren lo que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 3, los versículos 9, voy a leer 10 y adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Entonces, hablando de entendimiento, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
cuya boca está llena de maldición y de amargura. Este se parece a ustedes como que cada hombre está alumbrado con la verdad de Dios. Obviamente no. Por eso digo que es imposible entender el versículo 9 de esta manera. Voy a seguir leyendo. Dice, versículo 15, sus pies prestos para derramar sangre. 16, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces miramos aquí que el hombre, como dice en Juan 3, 19 al 21, el hombre ama la oscuridad, no ama la luz. Y dice, voy a leer 19 de nuevo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, obviamente, leemos que Cristo va a juzgar entre dos grupos de personas. Aquí miramos estos dos grupos. Tenemos todo el que hace lo malo y el que obra verdad. Y entonces los que vienen, o los que tienen la luz, vienen a la luz, porque como miramos en Juan 6:44, Dios está arrastrándolos a la luz. No vienen solos, vienen porque Dios los arrastra a la luz. Y una vez en la luz, dice en Lucas capítulo 10, 21, 22, que Cristo va a revelar el Padre a ellos. Entonces ya miramos que que se traduce todo hombre, panta, antropón, no quiere decir que cada individuo tiene la luz de Cristo adentro, el razonamiento y conciencia. Pero vamos a ver otros versículos. Vamos a 1 de Corintios 1, 21. 1 de Corintios, capítulo 1, el versículo 21. Porque recuerden, es necesario respaldar estos comentarios con la palabra de Dios. Entonces, aquí en el versículo 21, Pablo dice, y ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, el cosmos, no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Noten aquí, dice, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Entonces, otra vez, mirando el versículo 9, como si estuviera diciendo que cada hombre tiene su conciencia y razonamiento alumbrado por la luz y puede hacer una decisión. La palabra simplemente no respalda esto. Entonces, y miramos aquí en este versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes. Entonces, Dios solamente va a alumbrar a los creyentes, y sabemos por lo que Pablo dice, los creyentes son los predestinados. Este es Romanos capítulo 9, y sabemos que estos son los circuncidados, Romanos capítulo 2. Vamos a 2 de Corintios 4, 4. 2 de Corintios 4, 4. Voy a leer 3. Que si nuestro evangelio está aún encubierto para los que se pierdan, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, y no voy a hablar mucho sobre esto, pero hemos leído en Isaías que es Dios que cegó los ojos. En la versión que tengo aquí, Reina Valera Gómez, tiene dos palabras, Theos. Cuando tenemos el artículo definido
Antes de, en este caso, la palabra theos, ho theos, habla de Jehová Dios. Dice, en los cuales, hablando de los que se pierdan, en los cuales ho theos, Jehová Dios, el Dios de este cosmos, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Jehová o de el Theos. Entonces aquí miramos en los que se pierden, un grupo de personas que no son los pas o pisteón, los creyentes. Dice, otra vez lo voy a leer, en los cuales Jehová Dios, el Dios de este mundo, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, otra vez repito, leer lo que tenemos en el versículo 9 en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, que alumbra a todo hombre, como si estuviera diciendo que Cristo va a alumbrar el razonamiento y conciencia de cada individuo. La palabra simplemente declara otra cosa, lo opuesto a lo que muchos quieren tal vez leer de este versículo. Pero si no fuera suficiente esto, vamos a 1 de Corintios 2:14. 1 de Corintios 2:14. Deben de ya estar familiarizados con este versículo porque hemos hablado mucho sobre esto, pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es imposible que el versículo 9 habla de alumbrar el razonamiento y conciencia de cada individuo. Vamos a Efesios 4, 17 al 19. 4, 17 al 19. Aquí nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Notan, Pablo está marcando una diferencia entre unos gentiles y otros gentiles. Y dice, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Obviamente, Pablo aquí, si volvemos al capítulo 1, Efesios 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso. Entonces, él está hablando a los elegidos, a la familia de Dios, la eclesía. Y dice aquí en el versículo 17, eclesía, yo no quiero que ustedes andan como los incrédulos, los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Este es lo que miramos en Romanos capítulo 1, por ejemplo, los versículos 19 y adelante, Romanos 3, 10 al 18, Gálatas 5, 22, aparte de muchos otros lugares donde nos habla del hecho de que los hombres que no tienen luz van a cometer toda clase de impureza. Y vamos a leer el versículo 20. Pero vosotros, hablando de los santos, los elegidos, la eclesía, vosotros no habéis aprendido así a
Cristo. Y entonces, obviamente, marcando una diferencia entre la mente carnal, que no puede entender la luz, y los que tienen una mente renovada por el Espíritu de Dios, como miramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, una mente renovada por el Espíritu de Dios, y la luz de Cristo ya existe adentro de la conciencia y el razonamiento de estos hombres. Este nos ayuda en parte a entender lo que está diciendo Juan en capítulo 1, el versículo 9. Entonces, quiero leer, antes de terminar, un comentario del Nuevo Testamento por un señor que se llama Bob Utley. Yo sé que para ustedes todos esos nombres no tienen sentido, pero estos son eruditos que han estudiado la palabra de Dios y escribieron y publicaron todos sus estudios. Entonces, no muy diferente a lo que estoy haciendo, lo que Scott está haciendo, o un montón de otros que están subiendo videos a YouTube. Entonces, es para los que creen que son creyentes, entonces estudiar y ver cuál es la verdad. Así empecé todos estos videos hace unos años. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, Bob Utley dice: al suponer un entorno cultural griego, se refiere a una luz interior de revelación en cada hombre, la chispa divina. Esta es la forma en que los cuáqueros, es un grupo de religiosos aquí en los Estados Unidos, interpretan este versículo. Sin embargo, este es lo importante. Sin embargo, tal concepto nunca aparece en Juan. ¿Cuál concepto? El concepto de que Cristo vino para alumbrar el razonamiento y conciencia de cada individuo. La luz de Cristo, una chispa divina, no existe en ningún hombre que no fue tocado primero por Dios, como dice en Ezequiel 36. Como ya estamos acostumbrados de escuchar casi en cada video. Entonces, sin embargo, tal concepto nunca aparece en Juan. Para Juan, la luz revela la maldad de la humanidad. Este es lo que miramos aquí en Juan 3, 19 al 21. Voy a terminar con estos versículos, aunque acabamos de leerlos. Juan 3, 19 al 21. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, arrastrado a la luz por Dios, para que sea manifiesto sus obras son hechas, manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces aquí miramos que la mente carnal no puede entender lo espiritual, es imposible. Entonces ver Juan 1:9, como si estuviera diciendo que Cristo vino a alumbrar a cada hombre en su razonamiento y conciencia, simplemente no está respaldado por la palabra de Dios. En el próximo video vamos a hablar sobre la segunda forma en la cual podemos entender versículo 9, y les voy a decir cuál es. La luz, la verdadera, alumbra para la salvación a cada individuo. Yo creo que con algunos de estos versículos ya hemos visto la respuesta a esto, pero la vamos a ver a profundo la semana próxima. Bueno, por mientras, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que
Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.